Cada mañana, el cerebro atraviesa una transición fisiológica muy definida. El sueño se retira, la vigilia se establece y cientos de circuitos comienzan a sincronizarse para permitir atención, percepción y movimiento. Este proceso no es automático en el sentido psicológico, es automático en lo biológico, pero modulable por pequeñas acciones que modifican la dirección del estado mental inicial. El objetivo de este contenido es describir, desde la neurociencia, qué ocurre en el cerebro al comenzar el día y cómo ciertas prácticas simples influyen en ese ajuste inicial. El momento de despertar es una fase de reorganización neurofisiológica. Se reactivan los sistemas de alerta, se modulan niveles hormonales y se restablecen las dinámicas entre redes cerebrales de control cognitivo. Comprender estos mecanismos permite entender por qué determinadas técnicas matutinas generan cambios medibles en la atención, el equilibrio autonómico y la regulación emocional. Además, el inicio del día constituye una ventana de plasticidad funcional. No porque cambie la estructura cerebral, sino porque el sistema se halla en un punto de transición donde los ajustes pequeños pueden amplificar sus efectos durante las horas posteriores. Por eso, estudiar científicamente esta fase es relevante tanto para el bienestar como para el rendimiento cognitivo. Esto significa que las técnicas matutinas no actúan como rituales simbólicos, sino como moduladores directos de redes neuronales que ya se encuentran en estado de reorganización. A continuación, se presentan 3 bloques amplios, cada uno centrado en un mecanismo neuronal vinculado al inicio del día y a las técnicas que pueden aplicarse en ese momento. El primer mecanismo clave es la activación del sistema reticular activador ascendente, SRAA. Esta red, situada principalmente en el tronco encefálico, regula la transición entre sueño y vigilia mediante señales que ascienden hacia el tálamo y la corteza cerebral. En el despertar, el SRAA incrementa la liberación de neurotransmisores como noradrenalina, acetilcolina y serotonina. Estas sustancias promueven un estado de alerta sostenida, aumentan el tono cortical y permiten que la información sensorial comience a procesarse con mayor precisión. Por otro lado, la corteza prefrontal inicia un proceso gradual de reorganización que restablece el control ejecutivo. Esta dinámica puede observarse también en la disminución progresiva de la presión homeostática de sueño, modulada por moléculas como la adenosina. Tras despertar, su concentración baja, facilitando la activación cortical. Estructuras implicadas: protuberancia y mesencéfalo, donde se originan núcleos del SRAA. Tálamo, como estación de relevo que amplifica la excitación cortical. Corteza prefrontal dorsolateral, encargada de consolidar la atención dirigida. Ejemplo cotidiano en una frase: cuando abres los ojos y notas que poco a poco puedes enfocar lo que tienes delante, es el SRAA iniciando la activación cortical. Además, la forma en que se activa esta red depende del ritmo circadiano. La luz matutina, al llegar a la retina, estimula células ganglionares que envían información al núcleo supraquiasmático, lo cual sincroniza todo el sistema circadiano y facilita la activación del SRAA. Por eso, la exposición a la luz natural por la mañana tiene efectos medibles en la regulación de la vigilia. El papel del sistema reticular en las técnicas matutinas es fundamental, porque cualquier acción que aumente la coherencia sensorial o la respiración profunda amplifica la eficacia de este mecanismo. La activación fisiológica es gradual, pero altamente modulable en los primeros minutos del día. El segundo mecanismo relevante es la regulación del eje HHA, responsable de modular la respuesta al estrés y ajustar la energía disponible para el organismo al comenzar la jornada. En las primeras horas de la mañana se produce un fenómeno llamado incremento cortisoliano matutino. Este aumento es fisiológico y necesario. No indica estrés psicológico, es simplemente el ajuste que requiere el organismo para activar procesos metabólicos y permitir la atención sostenida. El hipotálamo libera CRH, que estimula la hipófisis para secretar ACTH, y esta a su vez induce la producción de cortisol en la corteza suprarrenal. Por otro lado, el eje HHA está estrechamente regulado por señales circadianas. La sincronía entre luz ambiental y producción hormonal permite que este sistema mantenga su ritmo natural.
Cuando esta sincronía se altera, la sensación subjetiva de cansancio matutino puede intensificarse. Ejemplo cotidiano en una frase. Esa sensación de energía suave pero creciente al levantarte corresponde al aumento fisiológico de cortisol. La regulación del eje HHA también se ve influida por la respiración. La activación del nervio vago, especialmente mediante respiración lenta o diafragmática, introduce señales parasimpáticas que reducen la liberación excesiva de ACTH. Así, determinadas prácticas matutinas pueden modular el eje HHA sin inhibir su función natural, sino ajustándolo hacia un equilibrio óptimo. Además, la estabilidad emocional durante la mañana depende en parte de la interacción entre el eje HHA y la amígdala. Si la amígdala presenta un nivel basal de reactividad alto, el incremento de cortisol puede amplificar respuestas defensivas. Técnicas basadas en regulación autónoma ayudan a reducir esta reactividad, estableciendo un punto de partida emocional más estable para el resto del día. El tercer mecanismo implica la interacción entre las redes cerebrales de control, las redes de modo interno y el sistema nervioso autónomo. Al despertar, estas redes cambian su predominancia funcional. La red por defecto, DMN, activa durante estados de reposo y pensamiento espontáneo, reduce su actividad a medida que la red ejecutiva central toma protagonismo. Este cambio permite que la atención se oriente hacia el entorno en vez de permanecer en procesos internos. Por otro lado, la red saliens, integrada por la ínsula y el cíngulo anterior, actúa como punto de transición. Evalúa la relevancia de estímulos internos y externos para decidir qué red debe activarse. En la mañana, su papel es distinguir entre señales fisiológicas inherentes al despertar y estímulos del entorno que requieren atención. El sistema nervioso autónomo también sufre un ajuste. Durante el sueño predomina el tono parasimpático. Al despertar aumenta la actividad simpática, aunque de forma progresiva. La relación entre ambas ramas establece el tono emocional inicial del día. Ejemplo cotidiano en una frase. Cuando notas que tu mente pasa del pensamiento disperso a una atención más clara, estás observando la transición entre la red por defecto y la red ejecutiva. Iver. Además, estas redes no trabajan de manera aislada. La ínsula anterior integra información interoceptiva como ritmo cardíaco, respiración y temperatura corporal con información cognitiva. Por eso, técnicas basadas en respiración consciente o en percepción corporal pueden modificar la dinámica inicial de estas redes durante la mañana. Este mecanismo es central para entender por qué pequeñas prácticas matutinas pueden reorientar el sistema cognitivo. No alteran la estructura neuronal, sino la distribución funcional del esfuerzo atencional y autonómico. Para comprender con mayor claridad cómo estas dinámicas matutinas influyen en la regulación cognitiva y emocional, es útil revisar algunos hallazgos científicos obtenidos en las últimas décadas. Estos estudios permiten observar de forma directa cómo el cerebro y el cuerpo modifican su estado al despertar y cómo ciertas prácticas específicas pueden modular estos cambios. Uno de los estudios más citados en relación con la transición sueño-vigilia fue realizado mediante registros de polisomnografía combinados con electroencefalografía de alta densidad. En este trabajo, los investigadores analizaron cómo se reactivaban gradualmente los ritmos alfa y beta durante los primeros minutos tras el despertar. Observaron que la actividad alfa en regiones occipitales ascendía de manera progresiva, mientras que los ritmos beta asociados a atención activa tardaban unos minutos adicionales en establecerse. Esto significa que la percepción sensorial clara no aparece de inmediato, sino a través de una secuencia ordenada que puede acelerarse ligeramente con estímulos externos como la luz natural o la respiración profunda. Además, este estudio reveló que la corteza prefrontal encargada del control ejecutivo es una de las últimas áreas en recuperar su funcionamiento óptimo durante la mañana. Esta recuperación lenta puede explicar por qué decisiones complejas o tareas de control cognitivo pueden resultar más difíciles al recién despertar. También sugiere que prácticas breves de regulación autonómica pueden adelantar la reactivación prefrontal. Otro hallazgo relevante proviene de investigaciones que midieron el incremento cortisoliano matutino
mediante muestras seriadas de saliva. En estos estudios, los participantes que exponían sus ojos a luz natural durante los primeros 20 a 30 minutos del día mostraron una mayor coherencia en el ritmo de cortisol y una mejor regulación del eje HHA a lo largo de la jornada. En los análisis de variabilidad cardíaca, estos mismos participantes presentaron un equilibrio más estable entre actividad simpática y parasimpática. Por lo tanto, la luz matutina actúa como un sincronizador directo de los sistemas hormonal y autonómico. Por otro lado, estudios basados en resonancia magnética funcional han observado que técnicas breves de respiración lenta, por ejemplo, ciclos de 6 respiraciones por minuto, generan una modulación inmediata de la ínsula, disminuyen la actividad de la amígdala y aumentan la conectividad entre la corteza prefrontal y la red ejecutiva. Estos cambios tempranos tienen implicaciones directas en la forma en que se inicia la jornada. Permiten una mayor estabilidad cognitiva y reducen la reactividad emocional en las horas posteriores. Esta evidencia muestra que el despertar no es un instante, sino un proceso neurofisiológico amplio, y que ciertas intervenciones matutinas pueden modificarlo de manera concreta y mensurable. A partir de los mecanismos descritos y de los hallazgos experimentales, se pueden derivar 5 técnicas simples que actúan directamente sobre los sistemas implicados en el inicio del día. Cada una se basa en procesos fisiológicos bien documentados y no pretende motivar, sino ofrecer acciones claras para modular el estado neurobiológico matutino. La luz matutina estimula células ganglionares retinianas sensibles a longitudes de onda específicas. Estas células envían señal al núcleo supraquiasmático, que sincroniza el reloj biológico. La consecuencia es un incremento más estable del cortisol matutino y un ajuste adecuado del estado de alerta. Basta con situarse cerca de una ventana o salir al exterior cuando la luz lo permita. La respiración diafragmática lenta activa el nervio vago. Esta activación introduce señales parasimpáticas que modulan el eje HHA y reducen la reactividad amigdalar. La práctica es simple: inhalar de manera suave, permitir que el abdomen se expanda y exhalar ligeramente más largo que la inhalación. La activación de la ínsula anterior, al centrar la atención en una sensación concreta como el peso del cuerpo o el contacto de los pies con el suelo, ayuda a reorganizar la interacción entre la red por defecto y la red ejecutiva. Esta técnica no pretende generar calma, sino establecer una transición clara entre procesos internos y atención dirigida. Los movimientos lentos de cuello, hombros o caderas proporcionan información propioceptiva al cerebelo y a la corteza somatosensorial. Este flujo de información contribuye a consolidar la activación del SRAA y facilita el paso hacia la vigilia plena. No se trata de estiramientos intensos, sino de movimientos simples que producen señal sensorial precisa. Anotar una única acción prioritaria del día activa la corteza prefrontal dorsolateral. Este gesto introduce un punto de referencia cognitivo y reduce la dispersión inicial asociada a la actividad persistente de la red por defecto. Es una forma sencilla de orientar la red ejecutiva sin sobrecargarla. Estas 5 técnicas no buscan inducir estados emocionales concretos. Su función es favorecer la transición fisiológica hacia una vigilia organizada, ajustando sistemas que ya están en proceso de activación. El inicio de cada mañana es una fase neurofisiológica compleja. El cerebro pasa de un estado dominado por ritmos lentos y tono parasimpático a un estado de mayor alerta regulado por el sistema reticular. El eje HHA incrementa de manera natural los niveles de cortisol para activar procesos metabólicos. Las redes cerebrales reorganizan su predominancia, desplazando la actividad de la red por defecto hacia la red ejecutiva. Los estudios experimentales muestran que esta transición puede modularse mediante intervenciones simples basadas en luz, respiración, propiocepción y organización cognitiva. Estas prácticas no buscan alterar la estructura neuronal, sino acompañar el proceso fisiológico que ya está en curso. Las técnicas presentadas se apoyan en mecanismos bien caracterizados y permiten un inicio del día más estable desde el punto de vista autonómico y cognitivo.
Gracias por llegar hasta aquí. Si este contenido te aportó claridad o curiosidad, suscríbete, comparte y deja tu comentario. Tus ideas ayudan a que esta conversación siga creciendo y llegue a quienes la necesitan.